Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar hablando del Salmo 2 y vamos a empezar, ya empezamos con esta serie. Este es el segundo salmo que estudiamos y pues nada, empecemos entonces. Dice así la palabra. Salmo 2, el reino del ungido de Yahweh. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Bueno, es muy importante que cuando nosotros asumimos el estudio de las escrituras, podamos entender que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Y cuando nosotros estamos hablando de que la palabra de Dios es vida y es espíritu, miremos la dimensión de la vida y el espíritu. La dimensión de la vida y el espíritu es algo que está en continuo movimiento. Eso es lo que da vida. Como cuando la palabra se habla acerca de la creación y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habla de que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, porque el movimiento del espíritu hace que se genere vida. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque cuando usted sabe que la palabra de Dios es espíritu y es vida, quiere decir que está en constante movimiento. Esta palabra es una palabra que es aplicada para el pasado, completamente aplicada para el presente y para el futuro. Por ello es una palabra profética. Es una palabra profética que se cumplió en el pasado, es una palabra profética que se cumple hoy, es una palabra profética que se cumple mañana. Es una palabra que es para que me la aplique a mi vida, para que se le aplique a su vida, para que le aplique al núcleo familiar, para que le aplique a la iglesia, a una nación. Entonces, es vida en todos los aspectos. La palabra de Dios no es algo que usted pueda encasillar y decir, esta es una profecía privada, ya no es exclusivamente de esta situación. No, no es exclusivamente de una situación. Es eso, es un constante mover y una constante vida. Y cuando nosotros entendemos eso, se nos va a hacer mucho más fácil entender las escrituras. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros miramos esto como parte del pasado, tiene una validez clarísima y es muy, muy claro y muy evidente que habla del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Especialmente porque en el verso 6, después de haber hecho todo esto, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y después cuando empieza a explicar es mucho más evidente. Pero también yo quiero que usted empiece a mirarla desde la dimensión de la política actual, desde la política del momento. Porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios no estamos alineados en la voluntad de Dios, sino que nosotros estamos alineados con la corriente del mundo. ¿Quién es el candidato presidencial que sonríe más, que tiene una mejor oratoria? Todo ese tipo de cosas nosotros empezamos a mirar y las empezamos a poner en la balanza como si eso tuviera verdadera validez. Cuando el trabajo del pueblo de Dios es hacer, pedir, clamar que se haga en la tierra la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos. Es traer el reino a la tierra. Y traer el reino a la tierra es que se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir en una oración y en constante búsqueda de la voluntad de Dios. Y pueda que a veces poner la voluntad de Dios tenga que decir que nosotros tengamos que dejar a un lado a veces como que la voluntad nuestra, y no solamente la voluntad nuestra, sino como que los beneficios personales, y nosotros tenemos que poner por encima de beneficios personales, tenemos que poner la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa, perfecta, buena, agradable y no añade dolor. Es una perspectiva eterna, es algo, un round mucho más grande. Entonces, si usted aplica esa porción de la palabra al Señor Jesucristo, es completamente válida. Fue cuando el Señor Jesucristo vino, será cuando Él reine en los 1000 años. Y es en este momento que Él establece su reino en medio de su pueblo. El enemigo se amotina y quiere hacer las cosas contrarias. Pero también sucede con nosotros, con los gobernantes seculares. Escuche esto, dice, voy a repetirlo del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá,
el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabe qué? Yo, por ejemplo, pensaba en estos días, me llamó mucho la atención, estaba haciendo un estudio en el libro de Levíticos y encontré en el capítulo 25 que la palabra habla del el año del reposo y de la tierra, y también habla del año del jubileo. Entonces, así como hay un reposo semanal y hay un reposo de generaciones y hay un reposo del mes, como el reposo del día cuando nos vamos a acostar, las escrituras también habla de ese reposo de la tierra, de el reposo de la tierra y el año del jubileo. Entonces, ¿qué es el año del jubileo? Primero hablemos del reposo de la tierra. Cada 7 años no se cultivaba la tierra. Y después el Señor dijo que 7 veces 7 años, 7 veces que pasara 7 reposos de la tierra, al año siguiente, que era el año 50, era el año del jubileo. Y ese año del jubileo tenía varias características interesantes, pero solamente por hacer mención a esta palabra le quiero hablar de una de las características, y es que proféticamente se hablaba de que cualquiera que poseía una tierra y la había vendido porque sus circunstancias económicas estaban mal, en ese año de jubileo, en ese año podía rescatar la tierra. La tierra debería volver a sus originales dueños. Entonces esa persona pagaba lo que correspondía, pero podía rescatar nuevamente su tierra. Pues a mí me pareció muy interesante cuando empecé a mirar esto y empezar a ver, porque cuando se habla de 7 se habla como de términos de conteo de tiempo, ¿no? 7 días el Señor hizo la creación, 7 días de la semana, las 7 generaciones, las las fiestas del Señor. La primera fiesta es de 7 días, la última fiesta también son 7 días. Hay 7 meses entre la fiesta, una de las fiestas y la otra fiesta, ¿se me entiende? Igual la tercera fiesta del Señor, que es la fiesta de la mitad, porque son 7 fiestas, las 3 primeras de la primavera, las 3 últimas del otoño, y la fiesta que está en la mitad. Esa fiesta es la fiesta del Pentecostés y es justamente el día 50. De esa misma manera se hace con los años. Entonces hay 49 años, de esos 49 años, 7 veces se ha celebrado el año sabático, pero el año 50 es el año del jubileo. Y la característica más importante de ese año es que lo de la evolución de la tierra. Entonces yo, pensando en esto y analizando esto, yo decía, bueno, ¿cuál fue el último año del jubileo? Quisiera saber qué ha pasado, qué fue preponderante, qué fue importante en la historia. Entonces resulta que, revisando esto, me enteré de que el último año del jubileo fue en el 2017. Yo dije, yo quiero saber historia, básicamente qué fue importante para Israel, por ejemplo, para esa época. Pues resulta que en el 2017 fue el año donde Donald Trump declaró que Jerusalén era la capital de Israel. ¿Sabía cuánto hacía que no se declaraba que Israel perteneciera ni siquiera perdón, que Jerusalén perteneciera a Israel? Hacía muchísimos, muchísimos años, desde que los romanos vinieron y saquearon a todo Jerusalén y dañaron el segundo templo. Desde entonces no se le daba esa, digamos, esa concepción universal de decir Jerusalén pertenece a Israel. Si nosotros observamos, cuando el Imperio Romano tomó control de toda esa área, a Israel le cambiaron el nombre y en vez de Israel le pusieron Palestina. Eso lo hizo el emperador Adriano. Y no solamente le puso Palestina en honor a los filisteos, porque Palestina sería la palabra en latín para filisteo. Pero no solamente eso, a Jerusalén también le cambió el nombre porque quería completamente desarraigarla y desconectarla del pueblo judío, y le puso Anatolia. Y Anatolia era, lo que significaba Anatolia era ciudad del sol. Y a partir de ese momento a Jerusalén nunca se le quiso dar una conexión con el pueblo de Israel. Entonces Dios utilizó a este hombre, Donald Trump, para que se parara en la posición que se paró, a ser un benefactor, un hombre que ayuda a Israel, que bendice a Israel, que trata de establecer que no se
que no se permita, por ejemplo, el aborto en los Estados Unidos, que se vuelva a establecer el estudio de la Biblia en las escuelas. Es un hombre que Dios usa a su manera, y pueda que a muchas personas no le gusten como persona, pueda que no le guste su carácter, su forma, pero es un hombre usado por Dios. Y si usted mira la historia bíblica, usted se da cuenta que, por ejemplo, Nabucodonosor es más o menos en el mismo estilo. Es un hombre que usado por Dios, se puede decir que podía personalmente, tal vez tenía muchas falencias, tal vez lejos del Señor, tal vez no era un hombre que buscaba a Dios, pero honraba y reconocía el nombre de Yahweh, de los ejércitos. Y Dios, dice en las escrituras, el Señor lo llama mi siervo. Lo mismo sucede con Ciro de Persia, que el Señor lo menciona en las escrituras como mi siervo. ¿Por qué? Porque esos dos hombres sirvieron al plan y el propósito de Dios. Nabucodonosor en Babilonia fue el encargado de venir y castigar la tribu de Judá y llevarla cautivo hasta Babilonia, por cuanto ellos no habían guardado los estatutos, los mandamientos del Señor, además no habían dejado descansar la tierra por varios periodos, por más de 10 periodos de 7 años. Entonces el Señor los llevó cautivos a ellos por 70 años a la tierra de Babilonia. Y pasados los años, se levantó otro reino, que fue el de Persia, y entonces vino Ciro y estableció por encima de Babilonia, y sirvió a los propósitos del Señor para que permitiera a Nehemías, a Esdras, venir y reconstruir el templo y volver a levantar las paredes de Jerusalén. Entonces vemos cómo el Señor a estos dos hombres, que aunque no eran precisamente hombres plenamente temerosos de Dios, Dios los considera mis siervos porque servían para los propósitos eternos de Dios. Pero ahora bien, analicemos esto. A Donald Trump el Señor lo utiliza en el 2017. Entonces yo me puse a hacer historia, a buscar historia para atrás. ¿Cuál es 50 años atrás qué había pasado preponderante o importante? Porque la profecía de Levítico capítulo 25 es que en el año 50 se tenía que devolver la tierra a sus originales dueños. Entonces nosotros vemos cómo en el 2017 el Señor utiliza a Donald Trump para que reconozca que Jerusalén le pertenece a Israel. Pero si miramos, disculpe, 50 años atrás, estamos hablando de 1967. Y cuando usted mira la historia, en 1967 pasó algo bien interesante. Si ustedes recuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, a Israel se le permite ser una nación y se le permite que llegue a lo que en ese momento se llamaba Palestina, que había sido Israel, pero que se llamaba Palestina, para que junto con los palestinos que estaban allí, Israel tomara parte de posesión, una parte de la tierra. Para los palestinos que estaban allí eso no era un problema, eso estaba bien. El problema estaba en que Egipto no le pareció y formó una coalición, un grupo de árabes, y ese grupo de árabes se levantó en contra de Israel. Entonces lo primero que hicieron fue sacar a las Naciones Unidas que estaban en territorio egipcio, en la frontera con Israel. Los sacaron, formaron todo un ejército en la frontera con Israel, e hicieron una coalición con el Líbano, con Jordania, con Irak, se me fue la onda, pero hay otro de los países de esa zona. Y creo que mencioné Jordania, Egipto, Jordania, Líbano, Irak. Se me fue en ese momento. Bueno, el punto es que hicieron una coalición porque querían derrotar a Israel, querían saquearla, y estamos hablando en el año 67. No habían pasado muchos años desde que se había establecido como nación. Cuando Israel se dio cuenta de todo eso, Israel se preparó, hizo un contraataque. Y cuando usted mira las estadísticas de lo que pasó en ese momento, son milagrosas. Vamos a decir la palabra correcta. Podía decir increíbles, pero lo voy a decir, son milagrosas. Porque si uno observa lo que sucedió allí en ese año, es que se habían levantado 5 naciones contra Israel, supremamente más poderosas. Para darles una idea, 240,000 soldados de solamente Egipto, y Israel tenía 50,000 soldados, y con los reservistas Israel llegaba a 264,000. Pero las otras naciones que estaban en coalición con Egipto completaban 307,000 soldados.
Entonces, usted puede mirar la diferencia tan grande. Mientras que los enemigos eran 547,000, Israel solamente tenía 264,000. Pero eso no es todo. Israel contaba con una flota de 197 aviones, mientras que Egipto contaba con una flota de 957 aviones. Pero, como si fuera poco, Egipto contaba con 2.504 tanques de guerra. Israel no tenía tanques de guerra. Pero acabada la guerra duró solamente 6 días. Duró esa guerra. Acabada la guerra, miremos el balance. Israel ganó esta guerra, por supuesto, y ese era año de jubileo, era año de devolución de la tierra. Israel recuperó aún más tierra. Pudo haber recuperado muchísimo más de lo que las naciones le permitieron a él. Y entonces Israel tuvo 777 muertos, mientras que Egipto y todos sus aliados tuvieron 23,000 muertos. De los heridos, Israel tuvo 2.563 heridos, pero la fuerza enemiga de Israel tuvieron 45,000 heridos. Si observan los prisioneros, Israel tuvo 15 prisioneros. Los enemigos tuvieron 6,000 prisioneros. Israel no tuvo ningún avión derrotado, mientras que los enemigos tuvieron 400 aviones destruidos. Y finalmente Israel ganó la guerra. ¿Por qué les traigo a colación toda esa información? Porque usted puede ver que la profecía de Dios se cumple. La profecía de Dios todavía se está cumpliendo. La profecía de Dios se cumplió antes y se sigue cumpliendo. Entonces, yo dije, bueno, como con un poco de la curiosidad típica mía, yo dije, si eso pasó en el 2017 y en 1967, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 1917? Algo tiene que haber pasado también que tiene relación con esto. Y pues resulta que me enteré que en 1917 fue justo después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Se le dio a Inglaterra, a Gran Bretaña, la posibilidad de que fuese quien controlara lo que sucedía en la zona llamada Palestina. Entonces se firmó un tratado que se llama el Tratado de Balfour, y lo firmó un general del ejército de Inglaterra, de Gran Bretaña. Firmó ese tratado junto con un judío, y el tratado lo que hacía era que iba en búsqueda de que se reconociera la posición a Israel y que Israel pudiera tener nuevamente una tierra. Ese tratado buscaba devolver una tierra a Israel, que se pudiera establecer una nación para Israel. Así que cuando se formó en 1948 ya era un trabajo que se venía haciendo desde 1917. El Señor tenía sus manos puestas en esto. Pero dije yo, ok, yo quiero mirar un poco más acerca de eso. El tratado se dio exactamente en noviembre de 1917, pero en diciembre 8 de 1917, en el mismo año del jubileo, fue cuando entró Gran Bretaña y tomó posesión de Jerusalén, que había estado por más de 400 años bajo el poder turco. Acuérdese que Turquía era la gran potencia hasta antes de culminar la Primera Guerra Mundial. Y de una manera, si usted empieza a leer historia, usted se dará cuenta que fue de una manera completamente milagrosa como Turquía salió de Jerusalén sin dispararse ni un solo rifle, ningún solo fusil. Salieron porque el Señor mostró su poder y su gloria de una manera maravillosa. El general encargado para hacer dicha operación, al cual se le había dicho que sin hacer ningún tipo de maniobra que pudiera traer problemas o quitar la paz a la ciudad, él era cristiano y oró al Señor, y todo el plan que empezó a ejercitar fue un plan hecho con la mano de Dios. Es algo interesante porque dicen que los turcos que vivían en Jerusalén tenían un dicho desde hacía muchos años. Acuérdense que tuvieron posesión de esa tierra por 400 años. Ellos decían
que la única forma de que ellos salieran de Jerusalén era si empezaba a fluir agua desde el Nilo hasta Jerusalén. Y si el profeta de Dios lo decía. Y da la casualidad que el hombre encargado de hacer toda esta operación, este general se llamaba Edmundo Allenby. Y resulta que cuando cogieron y pusieron una flota de aviones, por primera vez se veían aviones en esa zona en 1917, no habían pasado por allí porque los aviones se empezaron a usar en la Primera Guerra Mundial. Y cuando pasaron esas aves, que ellos nunca habían visto aves de ese tipo, lo relacionaron con una porción del Corán donde decía que Dios abrirá sus alas. Y habían puesto el nombre de este general diciendo, él estaba diciendo, váyanse, desocupen, y con el nombre de él. Y este Allenby, para ellos pasándolo al árabe, quería decir el profeta de Dios. Lo interpretaron como el profeta de Dios. Entonces lo conectaron con el dicho que yo siempre decía, si lo dice el profeta, ellos se iban a ir. Pero una cosa había sucedido antecediendo a ese diciembre de 1917, y es que un general que se había establecido en la zona del Nilo había pedido autorización para poder bombear agua y sacar agua y poder suplir a todas sus tropas en toda la zona de Palestina. Y lo que hicieron fue que a través de ferrocarril llevaban vagones con agua desde el Nilo hasta la zona de Palestina y Jerusalén. Lo que en la concepción de los turcos que estaban allí se cumplieron las dos cosas. Estaba fluyendo agua del Nilo, pero además el profeta estaba mandando a decir que salieron en completa paz. Y es decir, uno puede ver la mano de Dios tan poderosa. Uno puede ver el poder de Dios. Si ustedes buscan un poco de historia, se van a enterar de que es algo maravilloso. Entonces yo, con mi curiosidad, yo dije, bueno, entonces eso fue así que pasó en 1967. Algo interesante tiene que haber en 1867. ¿Qué pasó en 1867? Cuando fui a 1867 me enteré que estuvo como primer ministro de Gran Bretaña en ese año un hombre judío, el primer judío que llegaba a una posición, a un cargo de tal tipo en Gran Bretaña, nacido judío, que a los 12 años se había convertido al cristianismo. Y este hombre, que se hizo muy amigo de la reina Victoria, empezó a manejar a través de tratados y a través de pactos y organizando programas el movimiento sionista que buscó que se le devolviera la tierra a Israel. Así que, y seguramente que si seguimos buscando va a ser así. Entonces, ¿por qué le traigo esa colación? Porque definitivamente la palabra de Dios es espíritu y es algo que se cumple en el pasado, en el presente, en el futuro. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un gobernante que Dios quiere establecer? Porque ese gobernante va a servir dentro de todos los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para bendecir a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para bendecir a su iglesia. ¿Será que nosotros vamos a alinearnos con él o nosotros vamos a alinearnos con los que el mundo o el enemigo quiere poner en poder? Yo le diría a usted, trate de cuestionar un poquito cuáles son sus posiciones y si son tan egoístas o personales, o si realmente usted quiere alinearse con el poder de Dios. Porque no sea que nosotros nos encontremos cumpliendo esta porción profética que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, acuérdense que la palabra dice que Nabucodonosor era su ungido, y de Ciro dice lo mismo, porque el Señor los había puesto allí con propósitos eternos. Dice, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. No nos encontremos nosotros peleando con Dios, sino más bien alineémonos en las cosas del Señor. Alineémonos en los planes eternos que tiene el Señor. Dice el verso 6, y ya aquí es donde viene una posición del pasado y una que viene para el futuro. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es su rey? Estamos hablando de Melquisedec, el rey de Salem. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el rey eterno, el rey de la gloria. Estamos hablando de aquel que va a venir y va a reinar por 1000 años y que va a reinar desde Jerusalén.
Estamos hablando del mismo, pero acuérdese que esa palabra es profética para el pasado, para el presente, para el futuro, para los gobernantes de este tiempo, para las naciones, para el Señor Jesucristo, para el reino eterno, para todo. ¿Cómo la aplicamos y cómo podemos entenderla? Versos 7 al 9 dice así: yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí hay algo que es bien interesante, porque algunas personas piensan que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, y Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo es el eterno Verbo de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho se hubiese hecho. Entonces, estamos viendo que para efectos de salvación, para el plan de salvación, en algún momento de la historia, como aquí dice, yo te engendré hoy, en algún momento de la historia, el Señor Jesucristo se convierte en el Hijo del alma de Dios, el que pase a ser Padre, para efectos del plan de salvación, porque Él es el eterno Verbo de Dios. Ahora bien, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Dios ha levantado no solamente al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando el Señor levanta un gobernante, cuando el Señor levanta un líder en una iglesia, cuando el Señor levanta un líder en el hogar, cuando el Señor levanta un líder, el Señor le da posición, le da lugar. Y tiene esa promesa para esa persona, porque está en los planes y el propósito de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Dios levanta a alguien, Él lo equipa con todo lo que necesita para que cumpla el propósito de Dios. Ahora pues, oh reyes, dice la palabra en el verso 10, voy a leer del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegrados con temblor. Es muy importante que usted entienda eso, porque nosotros necesitamos volver a restaurar entre el pueblo de Dios el temor de Yahweh. ¿Sabe que son 7 los espíritus de Dios de acuerdo a las escrituras? Y está el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de gracia, el espíritu de temor de Yahweh y el espíritu de poder. Son 7 los espíritus de Dios. Pero algo bien interesante es que el espíritu que más trata de tener contacto con nosotros, o que empieza en el round rápidamente con contacto con nosotros, de acuerdo al libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 20, es el espíritu de sabiduría. Dice la palabra, el espíritu de sabiduría clama en las calles, alza su voz en los principales lugares de reunión, en las entradas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El espíritu de sabiduría es aquel que nos está hablando todo el tiempo, que a veces la gente confunde con su conciencia, y es el que está diciendo esto no, esto sí, ve por aquí, este es el camino. Es el que nos guía en todo tiempo, y usted y yo tenemos que estar atentos a ese espíritu de sabiduría. Pero también dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Y yo le diría a usted, realmente el principio de poder tener en plenitud el Espíritu Santo sobre nuestra vida es el temor a Yahweh. Si usted se dispone a tener temor al Señor, usted puede contar con sabiduría, inteligencia, conocimiento, gracia, poder. ¿Sí me entiende? Es empezar a tener en pleno el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Porque a nosotros nos vendieron una filosofía, y más que filosofía, una psicología barata. Una psicología barata donde dice es que usted no le debe temer a sus padres, usted los tiene que respetar, pero no temer. Pero la gente no ha mirado que hay una dimensión en la palabra temor que es muy amplia. Entonces, hay un temor que es tener miedo, que es estar completamente sumido en miedo. Pero hay otro temor que es el temor reverente de aprehensión hacia algo que le haga daño o que afecte la relación suya con alguien. Entonces yo se lo voy a explicar de esta manera. Yo, igual que cualquier persona en mi juventud, estuve expuesta a cualquier cantidad de situaciones. Y gracias al temor que yo tenía de mis padres, y no temor tanto a la paliza que me podían dar, que también me la podían dar, más bien yo le tenía temor
a, a quebrantar la relación que tenía con ellos. Yo tenía temor a fallarles, yo tenía temor a, a bloquear esa buena relación y confianza que había entre nosotros. Es muy diferente esa clase de temor y nosotros necesitamos restaurar ese temor. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Dice la palabra que el temor es apartarse del mal, es una aprehensión hacia el mal. Pues bien, el temor que nosotros tenemos que restaurar es que nosotros temamos perder el lugar de la presencia del Señor, que temamos perder esa bonita relación, esa comunión, ese poder llegar delante de Él con confianza, sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que Él quiere intimidad con nosotros. Ese temor nosotros lo tenemos que volver a levantar, porque ese es un temor santo, es un temor bueno, es un temor que nos lleva a perfección y a santidad. Ahora bien, por eso dice aquí, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bendecidos todos los que en Él confían. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo de que nosotros seamos hombres y mujeres que se alinean con la voluntad de Dios. Es tiempo de que no busquemos la voluntad nuestra o que no busquemos la opinión que dicen ciertos diarios o la opinión que dice el grupo en general o porque pareciera que mis intereses personales y familiares van en otra dirección. No, se trata de que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Se trata de que podemos orar con toda certeza al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa tiene que ser nuestra posición, que se haga la voluntad del Padre, que se establezca el reino de Dios aquí. Y si el Señor necesita el establecimiento del reino de Dios a través de un hombre como Donald Trump, pues yo me alinearé con el Padre. Y además estaría cumpliendo el mandamiento del Señor que nosotros oremos por nuestros gobernantes, que nosotros oremos para que la sabiduría de Dios llegue a través de ellos y ellos terminen haciendo la voluntad del Padre. Mil bendiciones, que la gracia del Señor sea con ustedes. Bye.